Hay muchas situaciones que a veces nos preguntan, nos llegan en consultoría, nos remiten los casos, entonces la verdad nos obligamos en ese tema pues a hacerlo público, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a un hecho respecto a una obligación del contribuyente, necesariamente tenemos que recurrir al artículo 87 del Código Tributario. Este artículo 87 del Código Tributario y el 88 también, que han sido modificados, bueno, como algunos artículos del Código Tributario que se van modificando, como el 62, el 104, etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad vamos a centrarnos exactamente en el artículo 87. En el 87 habla sobre las obligaciones de los administrados. Cuando nosotros queramos entender una situación que la administración tributaria viene desarrollando, tenemos que remitirnos a este artículo. Así como nosotros tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Pero en este caso vamos a hablar de las obligaciones del contribuyente. Entonces le decía que el artículo 87 del Código Tributario desarrolla estas de manera literal. ¿Cuáles son las obligaciones a lo que se expone un contribuyente? Y dentro de ellos es básicamente el tema de llevar su contabilidad en moneda nacional, en castellano, emitir sus comprobantes, exhibir los libros, solicitar su RUC, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una literalidad dentro del 87 del Código Tributario. Pero lo importante de esto es que en el 2022 se modifica este artículo 87 respecto pues a la obligación que tienen los contribuyentes. Entonces, a partir de ahí se crea esta, digámoslo, tipicidad en la cual sí, la administración tributaria puede solicitar el acceso. Sí, lo va a hacer, pero ¿cuál es el tema de la intención? La intención es que la administración tributaria pueda llevar a cabo de manera concreta sus, digámoslo, funciones con la intención de que los contribuyentes tributen de manera correcta, tributen de manera adecuada. Entonces, esa es la finalidad. Si la administración tributaria en alguna oportunidad le requiere a los contribuyentes el acceso, entonces no pueden negarse. Y a veces siempre me encuentro con las preguntas de que quieren, por ejemplo, hacer el tema de crear los perfiles dentro del sistema facturación, donde hay ciertas facturas que se van a la SUNAT y hay unas que no se van, simplemente se quedan con ticket, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en ese caso? El problema, claro, es que estás haciendo un proceso de evasión. Estás haciendo un proceso de evasión y en cualquier fiscalización que haya por parte de la SUNAT, entonces, ¿qué duda cabe? Que vas a estar en serio problemas, ¿no? Entonces, la administración tributaria sí tiene esa capacidad, sí tiene esa facultad de poder solicitarte el acceso y decirte, señor contribuyente, yo quiero saber cómo usted viene tributando. No te puedes negar a ese requerimiento del SUNAT. También ha sido una suerte de discusión el tema de, por ejemplo, el libro de actas, ¿no? Esa es otra situación también, que mucha gente dice, no, pero es el libro privado, donde no podemos exhibirlo. Sí, ya se lo he contado en varias oportunidades. Esto también se modifica en el año 2024 de manera literal, de manera taxativa, a pesar que el libro de actas es un libro societario, es un libro privado de los socios donde plasman los acuerdos, pero si la administración tributaria, por ejemplo, lo requiere, porque necesita tener información, cómo son los acuerdos, quiénes tienen las facultades, etcétera, etcétera, entonces lo va a requerir el libro de actas. Sin embargo, no hay un tema de plazo máximo que esté, pues, que te diga, bueno, así como el diario, como el tema del mayor, como el compra-ventas, no, no. Pero esa capacidad, ese ropaje que tiene la ciudad de manera pues legal para poder hacerte. Entonces la finalidad es determinar que los impuestos que el contribuyente está pagando son los adecuados, son los correctos y están dentro de los límites de la normativa prevista, ¿no? Y si esa es la intención, entonces sí, te la va a requerir. Y vuelvo a recalco, es una obligación del administrado proporcionar la información, conservar la información, no puede destruirlo. No puede destruir la información dentro del plazo, claro, está de prescripción. Porque si la administración tributaria los requiere, entonces más vale que la tengas. Por ahí podrían decir, no, sí, sí, la verdad que yo tenía la información, pero luego se me ha borrado el sistema de contabilidad, la base de datos, todo el tema, ¿no? Entonces, si eso ha ocurrido, te dice, bien claro, te dice también el 87, por si acaso, ¿eh? Bien claro te establece. Te dice, mira, si eso ocurre, señor contribuyente, usted está en la obligación de ¿qué? De informar a la administración tributaria. ¿Para qué? Para que dentro del plazo previsto, entonces tú puedas ejercer, obviamente, tu derecho, que es la comunicación y hacer la reconstrucción. Pero eso tiene un plazo, pues imagínate, estás diciendo que se te ha borrado la base de datos, todo el tema. Por eso es importante entonces hacer respaldos, ¿no? Ahí, por ejemplo, habría que tener el tema del sumo cuidado con respecto si tu sistema, por ejemplo, es el tema de escritorio o de repente tu sistema es a través de online, ¿no? Que ahorita yo siempre soy de la idea y de la política
manejar todos los sistemas online. ¿Por qué? Porque los servidores, pues obviamente permiten hacer el tema de la copia de seguridad. Entonces, esto ya es una nueva era tecnológica, diría, ¿no? Porque creo que ya los sistemas de contabilidad que son de escritorio como que quedan pues un poco en la historia, ¿no? Si no, vayamos a ver la tributación, por ejemplo, en Estados Unidos, país desarrollado para efecto del pago de impuestos. Ofrecen sistemas online que obviamente te optimizan toda la parte, digamos, lo contable y la parte operativa en materia fiscal. Entonces, en ese tema hay que ser conscientes, ¿no? Porque claro, imagínate que tú tienes un sistema de contabilidad que sea de escritorio y por ahí, porque tu base de datos va a estar en la unidad de tu computadora, puede ser en la unidad C o en la unidad D, ¿no? Entonces, si vuelas la base de datos, tienes un problema tremendo. ¿Por qué? Porque si no has hecho el respaldo, entonces, la verdad, complicado, ¿no? Lo que no ocurre con los sistemas online, pues, ¿no? Entonces, los sistemas que están en red, ellos te permiten hacer una copia de seguridad, un respaldo, ¿no? Yo se los he dicho, por ejemplo, a la gente, no tenemos la plataforma, por ejemplo, pero como todo se puede hacer copia de seguridad online, entonces no hay problema, lo que dé error, vamos a restablecer de cero. Lo mismo pasa con los sistemas de contabilidad. Entonces, te permiten hacer esa copia de seguridad. Tú le dices a tu proveedor, mira, ¿sabes qué? Hágame una copia de seguridad, de repente, pues, por política, ¿no? De manera semestral, de manera trimestral o de manera anual, ¿no? Y me la mandas a mi correo. Y eso lo subes, obviamente, a un servidor. ¿Para qué? Para que lo tengas ahí. Pero si la tienes en escritorio y cualquier problema, porque las computadoras siempre están expuestas a un riesgo. ¿Y el riesgo cuál es? Que se te malogre la computadora o si te meta un virus. Yo se lo digo por experiencia, ya se lo he dicho una y otra vez. Hace años, cuando nosotros iniciamos con los sistemas así, el tema de los PLE, básicamente en el archivo en la computadora, ¿no? La computadora presentó fallas, entonces adiós información. Y ahí viene lo bueno, pues, ¿no? Ahí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque recuerda que si tú eres una empresa de asesoría, entonces tienes esa responsabilidad de custodiar la información de tus clientes. Tienes esa responsabilidad y no vas a decir, oye, ¿sabes qué? Se me malogró la computadora y no tengo la información. No, no, tú tienes que ser responsable. ¿Me dejo? No? Tienes que tener esa responsabilidad. Ahora, si tú eres un empresario, tú tienes que tener la responsabilidad de salvaguardar la información y cuando venga la administración tributaria te la pueda presentar, ¿no? Y no decir, bueno, así hace 2 años, pues bueno, se me malogró la máquina, no tengo nada, ¿no? Si llegase a ocurrir, vuelvo, recalco eso, para eso están los plazos establecidos, ¿eh? Mira, y todo esto es política de las empresas que prestamos servicios, pues no, de repente contabilidad, de asesoría laboral, de tributación, de legal, ¿no? Tenemos que enmarcar esas políticas de manera clara, de manera, digámoslo, precisa. ¿Para qué? Para que el cliente, obviamente, cuando tenga estos temas, le digo, mira, ¿sabes qué? No, tu información está ahí salvaguardado, ¿no? Y nosotros manejamos, le cuento, esta política, ¿no? Esta política. Cliente que se va, le dice, mira, llévate toda tu información, ahí está en la red. Entonces, esa es la idea, ¿no? Porque lo tradicional a veces sí nos genera problemas, pues. No, y a nosotros nos llegan casos, por ejemplo, entonces nos vienen con estos casos, le solicitamos la información para poder presentar los casos a la SUNAT, entonces es que no tengo la información. ¿Y hace cuántos años que no? Hace 2 años que no tengo la información. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no le han hecho los procedimientos debidos? Sí, pues no sabemos cuál es el tema. Entonces, es información importante, vuelvo a recalco, porque la administración tributaria está viniendo con todo con el tema de los procesos de fiscalización. ¿Y por qué? Porque se requiere una caja fiscal fuerte para enfrentar, obviamente, el gasto público para el 2025. Y están haciendo requerimientos, están haciendo auditorías, están haciendo básicamente las comunicaciones inductivas, la cual pues le invocan al contribuyente que pueda regularizar sus omisiones de manera voluntaria, lo cual está bien. Se nos viene entonces este tema que es importante, por ejemplo, la renta de cuarta quinta, que ya se los había dicho en una oportunidad. Están enviando cartas inductivas, señor contribuyente, usted no ha declarado, y más de uno se está enterando y dice, wow, sí, la verdad no me di cuenta, ¿no? Pero de todo esto, vuelvo a recalco porque es una obligación de todos los que hacemos empresa. No podemos negarnos a ese requerimiento de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque vayan, revisan el artículo 87 del Código Tributario y lo van a encontrar de manera literal, de manera taxativa, vuelvo a recalco, y sobre todo en preciso, esto es lo que les estoy comentando, que se ha publicado en el 2022 y está vigente en el Código Tributario. Entonces, es información que a veces quizás no descuidamos en la práctica, de repente, no, ya lo tengo todo seguro. No, tienen que ser conscientes de esta situación. Tienen que ser conscientes. Por eso cuando alguien viene y nos dice, mira, ¿sabes qué? Recomiéndame un sistema de contabilidad. Bueno, no podemos recomendarlo. ¿Por qué? Porque la verdad, la mayoría diría los sistemas a veces en el mercado pues son de escritorio, ¿no? Entonces tienen un problema. Pero si tú adquieres un sistema de escritorio, lo que tendrías que hacer básicamente es hacer las copias de seguridad. Claro, de repente dices, no, yo no conozco nada de eso. Bueno, vas a tener que decirlo al ingeniero o al programador, mira, ¿sabes qué? Necesito esta seguridad, ¿no? Para que te la pueda respaldar o para que te enseñe cómo generar las copias de seguridad y te la respalde. Porque si no, imagínate, tienes un riesgo. Y eso puede ser que una contabilidad pequeñita, una grande, depende. Y eso lleva riesgo realmente. Lleva bastante riesgo porque las máquinas, vuelvo a recalco, siempre están supeditadas pues a que se malogre, ¿no? Hay información que tú podrías recuperarlo con un proceso básicamente, pero ya, correr el riesgo no está bien, de verdad, porque es información muy sensible del contribuyente. Es información muy sensible del contribuyente. Entonces,
Entonces, podría decir, no, sí, lo tengo todo ya impreso, lo tengo en mi papel de trabajo, lo puedo reconstruir. Perfecto, podrías hacerlo. Pero bueno, es importante entonces tener en consideración estas figuras que, vuelvo recalco, a veces nos ocurren, ¿no? Nos ocurre y cuando viene ya la fiscalización no tenemos información que proporcionar a la SUNAT. Y dices, no, pero tengo que hacer la reconstrucción. Sí, claro, tienes que seguir el proceso para hacer la reconstrucción. Entonces, amigos, quería comentarles esta situación. Así que si tienes igual un sistema de facturación, igual, viene el auditor. Tú no puedes decir, porque la normativa tributaria inclusive precisa que la administración tributaria puede instalar software para que pueda, digámoslo, revisar. Claro, obviamente su facultad. Decir, ok, sí, tú no te puedes negar, vamos a instalarte un software porque hagas la declaración a través de esta plataforma y hagas pues tu declaración. Es su facultad, ¿no? Porque obviamente es lícito. Supone que estás trabajando de manera legal, pues, por decirlo, no estás haciendo cosas ocultas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.